No sé cuántos se han hecho esa pregunta. Bueno, creo que a los padres les hacen pensar siempre esa pregunta de, ¿sabe dónde están sus hijos en este momento? ¿Han escuchado eso, no? ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? Y algunos ni saben dónde está. Pues es una pregunta que también aplica, o muchos la hemos aplicado al Señor. ¿Dónde está Dios en este momento? Sobre todo cuando las cosas están mal, ¿no? Cuando no están saliendo como esperamos. ¿Y dónde es que está Dios? Y seguramente nos preguntan a nosotros, ¿usted qué es tan espiritual? O por lo menos me parece, dígame usted, ¿dónde es que está Dios? Cuando no lo siento, cuando no me salen las cosas como espero, sentimos que Dios está lejos, que se olvidó de nosotros, o como hablábamos hace unos días, que está bravo. Y como nos hemos hecho la idea de que Dios está a nuestro servicio, entonces le reclamamos porque, ¿y dónde es que está que no hace nada? Ahí me dijeron que Él me iba a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo menos en este momento, nada que se deja ver, ¿no? Bueno, esa fue la pregunta con la que hace 15 días terminamos el capítulo 2, el versículo 17 del libro de Malaquías, ¿recuerdan ustedes? ¿Y dónde está el Dios de justicia? Le preguntaron ellos al Señor, que era una actitud un poquitico como cínica, ¿recuerdan ustedes? Que le dice, ¿cómo que te hemos engañado? ¿Cómo que hemos sido infieles? ¿Cómo que te hemos deshonrado? ¿Cómo que es que tú nos has amado? ¿Cómo que es que te hemos robado? ¿No? Y le pregunta, ¿y dónde es que estás tú que es que eres muy justo? Es como medio cínica o arrogante esa pregunta. Y entonces cuando el profeta dice, quiero decirles que ustedes a ver lo tienen cansado con esa pregunta. ¿Dónde es que está Dios? Que hay tanta maldad. ¿Dónde es que está Dios? ¿Dónde es la justicia de Dios? Le dicen hoy en día. Y el profeta dice, esa pregunta Dios lo tiene hasta aquí. Cansado está de que ustedes le hagan esa pregunta. Y dice, pero ¿cómo así? Si parece que el Señor se congraciara con los malos porque a ellos les va bien y a nosotros les va mal. Y además de eso no recibe los sacrificios. Mauricio se puso digno Dios y no recibe los sacrificios, le dice el pueblo, como muchos de nosotros. Ese pueblo en aquel tiempo, igual que nosotros, anhelaba que Dios se hiciera presente, que se vea de verdad, que nos deje ver que realmente existe. Sobre todo en estos momentos difíciles, que venga y nos socorra, que nos ayude. Pero nos olvidamos que la presencia de Dios tiene ciertas implicaciones. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Hoy estudiaremos ahí en Malaquías la respuesta de Dios a un pueblo que desea, porque de hecho anhelan, y el Señor le dice, ustedes anhelan a ese Dios, lo buscan a ese Dios, pero que le reclaman justicia. Si usted tiene su Biblia ahí, bueno, quiero recordarle que esos capítulos y esos versículos no son de inspiración divina. Eso por allá en el año 400, 500 después de Cristo, un grupo que se llamaba, una comunidad que se llamaba los Masoretas, se puso al trabajo de ponerle capítulos y versículos, pero eso era todo un discurso, un libro como este, que en algunos momentos nos ayuda, pero en este momento no nos ayuda, porque ahí nos hace un corte. Nos hace un corte entre el capítulo 2, versículo 17, y empieza el capítulo 3. Pero ahí no había corte. Vea lo que dice el versículo 17 del capítulo 2 del libro de Malaquías. Esto lo estudiamos hace 15 días, pero pónganle cuidado. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Lo tienen cansado. ¿Cómo lo hemos cansado? Dicen ellos. Se preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen mal son buenos a los ojos de Dios. ¿Cómo así, Señor? Los malos les va bien, a nosotros no. Y que Él se agrada con ellos, con los malos. Lo han fatigado al preguntarle, y aquí viene la pregunta, ¿dónde está ese Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Quisiéramos ver en este momento en que vemos que los malos prosperan y les va bien, como dice por ahí el Salmo 73 y otro salmo también dice lo mismo. ¿Por qué es que a veces a los malos les va bien y a los buenos nos va mal? ¿Es justo Dios? ¿Dónde está ese Dios de justicia? Y dice el versículo 1 del capítulo 3. Miren, dice el Señor, yo envío a mi mensajero. Es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el Señor responde, miren, yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. Ustedes busquen a Dios. Yo voy a enviar un mensajero que va adelante, pero yo voy a estar ahí.
ustedes me buscan, y de repente llegaré a ese templo, dice. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, con tanto anhelo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si ustedes anhelan que Dios venga, vendrá. Ahora el problema es cómo vendrá, y aquí viene lo interesante. Versículo 2. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificio aceptable al Señor. Dice, cuando Él vuelva, Él volverá a recibir los sacrificios de ustedes. Ahí sí los volverá a recibir, a aceptarlos, ¿no? Versículo 5. En ese día, dice el Señor, yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me temen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ese Señor que ustedes buscan, anhelan, esperan, vendrá. Pero vamos a ver quién soporta estar frente a Él. Que el Señor nos hable esta mañana con su palabra. Señor, gracias, porque nosotros como Israel te buscamos, Señor. Estamos aquí precisamente para eso. Anhelamos, Señor, de ti. Seguramente más de uno de nosotros venimos con preguntas, con respuestas, con peticiones, con anhelos, esperando que tú nos abras puertas, que nos respondas preguntas, que nos ayudes, Señor. Señor, que tu palabra nos bendiga en este momento. Te pedimos, ilumínanos y ayúdanos, Padre, a entenderla en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo le reclama al Señor, ¿dónde está el Dios de justicia? Y Él les contesta, ¿cierto? ¿Dónde está? La respuesta del Señor que sí, Él mismo vendrá. Voy a enviar un mensajero adelante, pero Él irá adelante, pero yo iré también. Obviamente, porque eso lo vamos a hacer en un momentico, habla del mensajero y uno se confunde cuál es el mensajero, porque ustedes recuerdan en el capítulo 1, versículo 1, habla de que Malaquías es mensajero, es el término que quiere decir mensajero. Pero más adelante terminando dice, yo les enviaré a Juan el Bautista. Está hablando de otro mensajero. Pero también habla del mensajero del pacto, y ese obviamente se refiere a Jesucristo. Como nos dijo Nixon hace 8 días, hablando de las cosas que sí hizo Jesús, fue mensajero. Él trajo el mensaje de las buenas nuevas. Y aquí cuando habla del mensajero del pacto está hablando de Jesucristo, de Juan el Bautista, y también se refería a Malaquías cuando habla del mensajero. El Señor reconoce que ese a quienes ellos buscan, a quien reclaman por su justicia y anhelan con tanto entusiasmo, el mensajero del pacto sin duda vendrá. Y como decía ahora, uno es Malaquías, el otro es Elías, que es Juan el Bautista, y finalmente el pacto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Va a haber 2 en general de ese llamar al Señor. Es muy curioso porque ellos dicen, ¿dónde está ese Dios de justicia? El problema sencillo es que si yo quiero que venga el Dios de justicia, ¿qué va a hacer el Dios de justicia? Si ellos le dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Que no hace justicia y a los malos les va bien y a los buenos nos va mal. Él dice, listo, el juez de justicia vendrá. Pero ¿cuántos van a soportar estar delante de Él? Porque el Dios de justicia, ¿qué viene? Si yo pido que el Dios de justicia venga, yo tengo que someterme a la justicia del Dios de justicia. Como que uno dice, mejor ni hubiéramos preguntado, porque ahí no clasificamos ninguno. Entonces, lo primero que encontramos en este pasaje es que si yo quiero saber dónde está Dios en este momento, tengo que saber dónde estoy yo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo que estoy reclamando que el Dios de justicia venga? Y aquí lo vamos a ver. Este pueblo, como digo, le reclama al Señor, ¿dónde está ese Dios de justicia? Y él dice, sí, mi mensajero del pacto vendrá. Pero vendrá para 2 cosas. Ya vimos una, ¿cuál es? Para juzgar
Y más adelante ustedes recuerdan que dice allá, comenzando el capítulo 3, versículo 7, dice, yo soy el Dios que no cambio, ¿recuerdan? Dice, búsquenme a mí, vuélvanse a mí, yo volveré a ustedes, pruébenme, y si no abriré las ventanas de los cielos, y bueno, dice una cantidad de cosas, y les daré cosechas, y los perdonaré, y volverán a ser mi especial tesoro. El Señor, al que ellos esperan que venga, viene a hacer dos cosas concretas, a bendecir y a juzgar. Sencillo. A esas dos cosas viene, a bendecir y a juzgar. Es decir, que si tú buscas que Dios venga, si anhelas como Israel y te vuelves a Él para que te socorra en tus circunstancias difíciles, tienes que saber dónde estás tú, porque tú vas a pasar por la justicia de Dios. Por la bendición de Dios, sí, pero por la justicia de Dios también, porque algunos decimos, no, a mí hábleme de bendición, a mí de justicia no me gusta, de Dios castigador no me gusta. Hay un problema. Dios es buenísimo, misericordiosísimo, infinitamente, pero es justo. Y el Dios de justicia vendrá a juzgarlo. Israel le reclama a Dios por su justicia. Esa pregunta es literal. Seguramente ustedes han leído esos libros muchas veces, yo también lo leí y me llamó muchísimo la atención. ¿Dónde está ese Dios de justicia? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y le reclaman a eso, ¿no? Pero ellos... Ahora, lo curioso es que para este pueblo es injusto que a los malos les vaya bien y a ellos que son buenos les vaya mal. Quien quiere que venga el Dios de justicia, la respuesta es que tendrá que someterse, como dijimos ahora, a la justicia de Dios. Ahora, mucha gente afuera le gusta que le hablemos de bendición, pero de justicia nadita, nada, eso no me hable, ¿no? Sobre todo porque piensan, no, que juzgue a los malos, yo no soy tan malo. Bueno, aquí habla, ¿vieron ustedes? Habla de que a los hechiceros, a los adúlteros, a los que explotan a sus empleados, a los que explotan a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Y uno dirá, salí en limpio de eso. Pero recuerda que vimos hace 15 días que adulterio no solamente es que yo no, miren, mi esposa bien, yo adúltero no. Pero recuerdan ustedes que el adulterio va mucho más allá. El adulterio tiene que ver con, como dijo el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si tú ya codiciaste a una mujer, entonces ya adulteraste en tu corazón. Entonces decidíamos nosotros y entendíamos que sobre todo los hombres tenemos que hacer un inventario diario de cuántas veces fui adúltero, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con eso. Está hablando del adulterio contra Dios, que quiere con la idolatría, que hemos sido y somos idólatras y somos adúlteros. O sea que ahí todos cabemos, ¿no? Y el Señor dice, si ustedes quieren que el Dios de justicia venga, el mensajero del pacto, ¿será que alguno es capaz de soportar estar delante de Él? ¿Sí soportarán mantenerse en pie? ¿Podrá resistir alguno estar frente al Señor cara a cara, dice, cuando Él aparezca? Porque como dice por allá en Deuteronomio, otro texto dice, porque Él es fuego consumidor. Y ninguno que venga con pecado soportará, ¿no? Si reclaman la justicia de Dios, tienen que exponerse a la justicia de Dios. Y como dijimos, Él juzga al que hace hechicería, adulterio, todo eso que está ahí, al que oprime a las viudas, a los empleados. Él juzgará a los que practican esas cosas, porque esos no son temerosos de Dios. Muchos de los que anhelamos, deseamos y buscamos y reclamamos que Dios venga, que se vuelva a nosotros, nos olvidamos de que en Dios hay un perfecto equilibrio entre su amor y misericordia y en su justicia. Dios no es como todo el mundo diciendo, es que Dios es tan buena papa que no, malos son. Por allá, no sé, Tiro Fijo, malo Pablo Escobar, pero malo yo no. En Él hay un equilibrio perfecto entre la bondad, el amor, la compasión, la misericordia y su justicia. Él no es el Dios bonachón, a quien lo pasamos por la galleta, el buena papa. No. Él es justo. La justicia de Dios es perfecta. Y claro, Él lo dice ahí, Él vendrá a bendecirnos. Dice, les daré todo. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes y les voy a dar todo esto, les dice. Y les promete una cantidad de cosas. Pero también todo su juicio vendrá sobre nosotros. A menos que, como cantábamos ahora, alguien tome tu lugar y mi lugar y reciba lo que nosotros merecemos.
Y eso es la quinta esencia del cristianismo. Porque nosotros hablamos mucho de bendiciones a la gente, pero no les hablamos de la justicia de Dios. Y tenemos que hablar de que Dios nos bendice, pero que Dios también castiga. Y que el castigo que cada uno de nosotros merece, ya alguien lo pagó. Y por eso estamos tranquilos y somos perdonados y vivimos libres. Esa es. De allí que junto con la promesa de que Él vendrá, ¿vieron ustedes tan bonito que dice ahí? Dice que vendrá como fuego purificador. Dice, cuando venga, vendré como fuego purificador para quitar las impurezas y a perfeccionar. Él lavará las impurezas, dice ahí, limpiará y emblanquecerá a los que vuelven a Él y volverá a aceptar sus sacrificios. Me acordé mucho de un texto en Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Yo no sé si lo pusieron ahí, tal vez sí, que dice así. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. ¡Qué maravilla! Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como blanca lana. Y me fascinó que escogieran esta canción. Yo no les dije a ellos que iba a predicar. Que es tu sangre que me limpia. El Señor está ahí. Cuando yo vi en la lista y van a cantar esa canción, ¡qué maravilla! No importa cómo tú seas y cómo sea tu maldad. Si tú te sometes a la justicia de Dios y aceptas que Jesucristo tomó tu lugar, Él te dejará blanco como la nieve. ¡Qué maravilla! Ahora, pues eso es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Eso quiere decir que quienes anhelamos, deseamos y buscamos que Dios se vuelva a nosotros, debemos tener claro que cuando Él se vuelva a nosotros, es para cambiar todo. Nada volverá a ser igual. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque hay mucha gente a la que le gusta que le hablemos de bendiciones, pero que Dios no me toque. Que me deje así, con mis aberracioncitas, ¿cierto? Que me deje tranquilo y que no me toque. El Dios de justicia viene a purificar, a quemar la escoria, a perfeccionar y a emblanquecernos completamente. ¿Y nos bendecirá? Sí. Eso lo promete la ley. ¿Cómo? No sé, ni de cuánto será el cheque, no tengo ni idea de eso, yo no le puedo decir eso. ¿Nos va a bendecir? Sí, pero nos va a purificar, nos va a perfeccionar y nos va a emblanquecer. ¡Qué maravilla! Por eso nosotros no podemos decirle a la gente solamente que Dios te va a bendecir, te va a llenar, te va a prosperar. Te va a purificar, te va a cambiar. No seguirás siendo el mismo, serás otro completamente. Aunque el juicio de Dios venga junto con sus bendiciones, el castigo que todos merecíamos ya fue pagado, como lo celebramos esta mañana. Ahora, Dios como fuego abrasador se encargará de purificarnos como oro y plata. Y eso lo ustedes han escuchado muchas veces. Por eso es que uno dice, Señor, pero es que soy cristiano y sigo pasando pruebas, luchas. ¿Dónde es que estás tú? El Señor te está emblanqueciendo, te está purificando, está quemando la escoria en tu vida. Eso lo dijo Él. Yo vendré y te purificaré. Te emblanquecerá porque Él quiere que estemos así. Por eso entonces, para saber dónde está Dios en este momento, tú que te preguntas eso, debes reconocer dónde estás, dónde estoy yo, dónde estamos nosotros. Porque ahí reconoceremos nuestra condición y veremos que con la bendición de Dios también viene el juicio de Dios que vino sobre Jesucristo y que nos limpia a nosotros. También el juicio, pero con el juicio de Dios, afortunadamente, por la gloria de Dios, fuimos absueltos por lo que pasó en la cruz. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, lo primero que encontramos en este pasaje es que si tú te preguntas dónde está Dios en este momento, el Dios de justicia, tienes que saber dónde estás tú. Y seguramente dice, Señor, yo estoy aquí pecador. Necesito que tú me juzgues, que me castigues. Pero Señor, gracias porque ya alguien pagó por mí. ¡Qué maravilla! Y acepto ese perdón y sigo a aquel que me perdonó. Es una maravilla. Ahora, lo segundo es muy interesante y tiene que ver con lo que dice el texto, ¿no? No solamente dónde estás tú, sino quién eres tú. ¿Tú qué anhelas que venga el Dios de justicia? ¿Quién eres tú? Y uno dirá, y usted no sabe quién soy yo. Aquí el Señor le dice, ¿quién es usted?
Dijimos que el mensajero del pacto se refiere a Jesucristo y el mensajero se refiere a Malaquías, que traía el mensaje para el pueblo en este libro. Y de Juan el Bautista, que después fue mensajero, que sería enviado para preparar el camino delante del Señor. Pero ustedes, como dice, Él irá, yo enviaré mensajero, irá delante de mí a prepararme el camino. Ese fue Juan el Bautista. Pero si uno analiza, el mensaje de Malaquías y el mensaje de Juan el Bautista era para un pueblo que creía que estaba cerca de Dios. ¿Recuerdan ustedes que lo vimos aquí? Cuando el Señor dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Y dicen, pero ¿de qué nos tenemos que volver si estamos aquí? Siempre nunca nos hemos ido. Pues si usted es uno de esos, ese mensaje es para nosotros, que creemos que no necesitamos volvernos. Aquí estamos, Señor, siempre hemos estado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, pues están lejos. Porque si hubiera cambiado es que están el Señor renovándolos. Ese pueblo, esa comunidad que estaba en esa condición, necesitaba un mensajero que le anunciara la invitación del Señor a volverse a Él. Esa comunidad necesitaba ese mensaje. El mensaje de este profeta de Malaquías es de esos que se cumplen en diferentes momentos de la historia, lo que llaman los estudiosos de cumplimiento múltiple. Hay profecías que se cumplieron con Israel, pero que se siguen cumpliendo a través de la historia, muchas veces. Se cumplió con Malaquías, y por eso quedó registrado ahí. Y él vino y le dijo, vuélvanse a Dios y Dios se volverá a ustedes. Viene Juan el Bautista y usted le dice, ¿qué les dice? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Dice, el mismo mensaje lo llevó Juan el Bautista. El Señor ha continuado enviando mensajeros a la humanidad para que se vuelvan a ellos. Sigue enviando. Pues ese mensaje no es solo una invitación para cada uno de nosotros. Ese mensaje con el que comenzamos el año de vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, no es solamente para nosotros. Es una invitación que el Señor sigue haciendo a una sociedad y a una iglesia que piensa que es espiritual y que está cerca de Dios. Nosotros no tenemos que volvernos a Dios, ahí estamos con Dios. Y ahí miren ustedes, les tengo una noticia. ¿Saben quiénes son los mensajeros de ese mensaje? Mira al que está a su lado y dígale, tú eres mensajero de ese mensaje. ¿Sabe quién es usted? Usted es como Malaquías, usted es como Juan el Bautista. Usted y yo somos los mensajeros que el Señor nos envía a decirle a la gente, a esta sociedad, a la iglesia, vuélvanse a Dios para que Él se vuelva a ustedes. Esos somos nosotros. Nosotros somos mensajeros del Señor. Si quieres saber dónde está Dios en este momento, debes saber que tú eres uno de esos mensajeros que Él está usando para llamar a su pueblo arrepentido para que vuelvan a Él. El mensaje de Malaquías y el lema que nos va a mover este año es vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y lo que le vamos a decir a la gente es Dios te está invitando a que te vuelvas a Él. Y van a encontrar gente como esta, pero yo siempre he estado con Dios, soy espiritual, eso lo hemos hablado ya varias veces. Y de pronto le tenemos que hacer una evaluación y se va a descubrir que, uy, ya yo no estoy tan cerca de Dios como pensé, estoy más bien lejos. Pues bueno, el Señor le invita a que se vuelva a Él y Él se volverá a usted también. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Nosotros creemos la promesa de que el Señor vendrá por segunda vez. Tanto Juan el Bautista como Malaquías anunciaban la primera venida de Jesucristo. Nosotros creemos, y espero que todos creamos eso, la segunda venida. ¿Cuándo será? Es que llevan 2000 y pico de años hablando y nada, pero el Señor vendrá. Pues si nosotros como Malaquías y como Juan el Bautista creemos eso, somos mensajeros y anunciar que el Señor viene a juzgar, sí, y a bendecir. Y a juzgar, recuerda, la gente tiene que saber que puede ser que alguien que no rompa un plato, pero que siente envidia de alguien, necesita el juicio de Dios y el perdón de Dios que pagó Jesucristo en la cruz. Eso lo tiene que saber la gente. El mensaje de Juan el Bautista fue, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, allá en Mateo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, en Lucas dice. Y en Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un mensajero que se identificó totalmente con lo que predicaba. Completamente. Para él, la vida era predicar a Jesucristo y el perdón del Señor.
dedicó su vida y murió por ese mensaje. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a morir por ese mensaje, o estaríamos dispuestos a morir por ese mensaje. Dice allá en Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando se hablaba de Juan el Bautista, dice, y él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, de Jesucristo, con un espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Eso no lo leímos aquí en esto. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era Juan el Bautista, y nuestro llamado es a ser como Juan el Bautista. Ahora, uno botanizaría muchas cosas de Juan el Bautista. Es un hombre que no se preocupaba ni qué vestía, ni qué comía. Nosotros estamos preocupados qué vamos a almorzar ahorita, ¿no? Él comía langostas, y langosta no es langosta esa que, no, era langostas esas de grillos ahí, de chapulines de ahí y miel. Y él no le preocupaba decirle a Herodes y a estos zorra y no sé qué, él confrontaba a la gente. Yo no digo que vamos a hacer así, pero si tiene que ser radical, de otra manera no va a ser. Él no se preocupaba. Ese es un modelo de mensajero para nosotros. Ese tipo de mensajeros el Señor está enviando a esta sociedad, que le digamos, el Señor te dice, vuélvete a Él y Él se volverá a ti. Nuestra sociedad que cree ser espiritual y estar cerca de Dios, la iglesia misma que cree que no necesita volverse a Dios, porque aquí nosotros, mejor dicho, estamos cerquísima de Dios, que nunca nos hemos ido, está necesitando que nosotros, los mensajeros, vayamos y les hablemos de la invitación del Señor de vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Por eso el Señor nos escogió a nosotros. Nosotros, los mensajeros, sabemos dónde está Dios en este momento. Está enviando mensajeros que inviten a las personas a volverse a Dios para que Él se vuelva a ellos. Que vayamos y hablemos como Juan el Bautista de las bendiciones de Dios y del juicio de Dios. Juan el Bautista fue equilibrado. Habló de las bendiciones del Señor, pero también del juicio de Dios. Les he dicho varias veces que me preocupa que estamos predicando un evangelio sin Cristo. De mucha bendición y todo eso, que es media verdad, y una media verdad es una mentira. Pero la gente se olvida decirle, sí, Dios te puede bendecir y dar muchas cosas, pero tú tienes que reconocer tu pecado. Pecado yo. Porque Dios te juzga, Dios es bueno, pero también es juez. Pero entonces me va a castigar, no te preocupes. Solamente tienes que aceptar que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y eres perdonado. Sí, es sencillo. Es la gracia. A nosotros no nos debe dar temor a hablar del juicio de Dios. A veces nos da temor, no, hablar del juicio, la gente se espanta. No. Si no hablamos del juicio de Dios, no hablamos del sacrificio de Cristo. Y si no hablamos del sacrificio de Cristo, no somos cristianos. Sencillo. A aquellos que le reclaman al Dios, y seguramente ustedes conocen mucha gente, ¿por qué Dios no es justo? Mire la gente cómo aguanta hambre, mire la guerra, no sé qué. A esos que reclaman la justicia de Dios, al igual que Israel, ¿dónde está Dios? Debemos decirle, Él ya vino y volverá. Vino para bendecirte, pero también para juzgarte. Y si no quieres caer bajo el juicio de Dios, simplemente reconoce a Jesucristo y serás perdonado. Que Él ya nos perdonó, que el castigo que nos merecíamos ya fue pagado en la cruz. Y que si nos volvemos a Él aceptando esa salvación, Él se volverá a nosotros y nos bendecirá como lo ha prometido. Nosotros somos de esa clase de mensajeros que menciona por allá Romanos 8:19. Es un versículo que nunca se nos debe olvidar. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación dice, ¿y dónde es que están los hijos de Dios? Que no dicen nada, que no pasa nada. ¿Dónde están? El mundo anhela que los mensajeros, los hijos de Dios, le llevemos el mensaje de invitación para que se vuelvan a Dios y Él se volverá a ellos. Nosotros sabemos en qué momento, dónde está Dios en este momento. Está enviando a sus mensajeros. Aquí estamos nosotros, para que Dios nos envíe. Así como en el tiempo de Malaquías, el pueblo dice ahí, anhelamos que ese Dios de justicia se manifieste. El pueblo anhelaba, deseaba y buscaba a Dios, a punto de que le reclamaran su justicia.
nuestra sociedad, nuestro mundo también anhela eso. Que se vuelva a nosotros, Señor, vuélvete a nosotros. Pero antes nosotros tenemos que volvernos a Él. Y para volvernos a Él, necesitamos manos limpias y corazón puro. Necesitamos pasar por el perdón de Dios, reconociendo dónde estamos. Estamos siendo beneficiados por el perdón de Dios, porque nuestra condición es de pecadores. Solo quien reconoce su vida de pecado acudirá permanentemente a la cruz para ser purificado y emblanquecido por la sangre de Jesucristo. Esos que tenemos que hacer un inventario diario de pecadillos, vamos a la cruz y le decimos, Señor, tú me conoces. Aquí estoy para que tú me blanquees, Señor. La gracia de Dios no se ha olvidado de este mundo. Así como no desechó a Israel, ni se olvidó de Israel, y les envió mensajeros. El Señor no se ha olvidado de este mundo y de esta sociedad. Hoy en día, Él sigue enviando mensajeros que vayan y hablen para que la gente se vuelva a Él y Él se vuelva a ellos. La invitación que Dios nos ha hecho a nosotros como comunidad este año, de volvernos a Él para que se vuelva a nosotros, no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Nosotros que entendemos el mensaje, y espero que ustedes lo hayan entendido, sencillo, volverse a Dios para que se vuelva a nosotros, nos convertimos automáticamente. Es algo que no podemos negar, es algo que no le podemos sacar el cuerpo. Somos mensajeros que invitan a todos a volver a Dios para que Él se vuelva a ellos. Esos somos nosotros, quienes estamos aquí, y que el Señor nos ayude para cumplir ese llamado. Nosotros que nos hemos expuesto al juicio de Dios y hemos aceptado el perdón por el sacrificio de Jesucristo, celebramos la Santa Cena con gozo, con victoria y con esperanza. Incluye su rostro un momento ahí y vamos a... Yo no sé cómo el Señor nos permite o nos llama a que nosotros podamos realmente ser esos mensajeros. Eso solamente lo sabe el Señor y cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ayude. Señor, esta mañana ha sido muy especial porque hemos escuchado tu voz, porque tú nos has guiado, Señor. Adorarte, Señor. Como conviene, como tú esperas que te adoremos, Padre. Reconociendo nuestra condición, nuestro pecado. Y como cantábamos, Señor, te damos gracias, porque es tu sangre que nos limpia. Porque así como Israel, muchas veces preguntamos, Señor, ¿dónde está tu justicia? Pero hoy recordamos, Señor, que tu justicia estaba castigando a Jesús en esa cruz que tomó nuestro lugar. Tu justicia, Señor, cayó sobre Él. Tu justicia que merecíamos nosotros cayó sobre Él para perdonarnos y permitirnos estar hoy aquí reunidos para adorarte. Señor, este mundo necesita saber eso. Que volverse a ti significa reconocer quiénes somos. Que si pedimos tu justicia, tenemos que exponernos a tu justicia. Señor, tú un día nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio, como dice allá en Juan. Nos convenciste de que necesitábamos tu perdón. Y por eso estamos aquí, Señor. Reconocemos, Señor, que tú sigues limpiando nosotros la escoria, purificándonos como al oro y la plata. Que sigue, Señor, emblanqueciéndonos, Señor, y que a veces cada día nos ensuciamos y tú vuelves a emblanquecernos, Señor. Que la sangre de Cristo, Señor, es la que nos limpia de toda maldad. Y que lo que tú te propusiste, Señor, dejarnos blancos como la nieve o como la lana blanca, Señor, tú lo sigues haciendo cada día. Y te damos gracias, Señor. Señor, ¿cuántas veces nos vemos sucios? Porque volvemos a lo de antes y nos ensuciamos. Pero venimos a ti, Señor, como el hijo pródigo, y tú nos vuelves a limpiar, Señor.
por esa sangre preciosa que hoy celebramos. ¿Cómo quisiéramos, Señor, que así como Malaquías, como Juan el Bautista y muchos más, pudiéramos ir y decirle a este mundo que necesita volverse a ti? Pero volverse a ti, Señor, significa someterse a tu justicia, para que reconozcan su condición y conozcan tu perdón, Señor. Gracias por recordarnos una vez más esta mañana que tú eres infinitamente misericordioso, que tu amor es infinito, porque entregaste a tu Hijo en la cruz, pero que tu justicia es perfecta también, para darnos el perdón, para castigar a quien no merecía el castigo por nuestros pecados, Señor. Por eso te damos gracias esta mañana, oh Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por limpiarnos, Señor. Aquí estamos, Señor. Seguramente venimos sucios, con la mente sucia. Hemos visto cosas que no veíamos, hemos hecho cosas. Pero aquí estamos, Señor. Estamos aquí porque reconocemos tu justicia, Señor, para decirte gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por la sangre preciosa que se derramó en esa cruz para que fuéramos perdonados. Nosotros una vez más, Señor, venimos para decirte, necesitamos, Señor, que nos purifiques, que nos limpies, que nos dejes blancos como la nieve. Gracias, Señor. Qué maravilla, Señor.